Ok, entonces hoy es 16 de junio, estamos en Virtual Session Learning Activity 3. Mi nombre es Héctor Jaime Guita y estamos en la unidad número 3, como ya les dije anteriormente, del curso o del nivel 6 de English that Works. La semana que estamos trabajando corresponde al periodo comprendido entre el 13 de junio y el 19 de junio del año 2022. Entonces, hoy tenemos eh, a, a David Gustavo González en la asistencia. Esa es la única persona que ha entrado hasta este momento y se ha quedado. Y bueno, vamos a compartir con él el material que tenemos para hoy. Entonces, vamos a ir al curso, al propio contenido del nivel. Sería el anuncio de la semana. Eh, el contenido está por acá. Accesamos a él por medio de proyecto. Permítame un segundo, por favor. Bueno, Activity 3, el proyecto primero. Aquí iríamos vamos a pequeñecer esto un poquito. Bueno, a carpeta de Activity 3. Ahí tenemos el contenido, que es la guía, el material de apoyo y los documentos soporte de cada una de las 4 evidencias, o de las 3 más bien. Una es un blog, eh, dando clics sobre el blog va a aparecer el documento que nos explica cómo hacerlo. Lo mismo para la evidencia interactiva. Vamos a encontrar el, el sitio por donde vamos a ingresar, que es Betterscorn. Luego en My Life Plan, dándole clic en My Life Plan, vamos a encontrar el documento soporte, que lo podemos descargar dándole clic al pequeño documentico que aparece acá y bajando el documento soporte desde acá. Y finalmente tenemos la actividad llamada Making a Change. Como siempre, entonces podemos darle clic a Making a Change y nos aparece el documento soporte. Nuevamente dándole clic vamos a encontrar cómo bajarlo a nuestro computador. Pero no nos vamos a enfocar en las evidencias, nos vamos a enfocar en el material. Entonces vamos a bajar todas estas evidencias. Vamos a recortar un poquito la extensión del contenido de la Activity 3, y vamos a ver el material. El material se llama To Be or Not To Be. Lo tenemos en formato PDF, más estático, y lo tenemos en el training, que es la forma interactiva. Entonces, están solicitando ingreso. Ok, Sara Kelly. Bueno, bienvenida Sara Kelly. Bueno, entonces vamos a navegar por el contenido del training, el training material. Aquí en el contenido del training, que es la forma del material que es interactiva, vamos a solamente hacer el recorrido por introduction. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el contenido. Introductory material. Dear learner, this material will help you study the topics related to Learning Activity 3. Ok. ¿Cuáles son los tópicos que vamos a tratar el día de hoy? O que vamos a hacer el recorrido y también vamos a hacer algo de trabajo con ellos. Es How to Write Biographies Using Simple Tenses y Vocabulary About Productivity and Accountability. Entonces, una de las primeras, o más bien la primera actividad que vamos a trabajar, que es donde yo les voy a solicitar a ustedes que me ayuden, es sobre biografías. Entonces, quiero que vayamos, para que vamos preparando el campo para lo que vamos a hacer. Les voy a preguntar aspectos importantes de la biografía de una persona que ustedes conozcan. Solamente son 4 cosas. Por ejemplo, o básicamente son 4 cosas. Uno, ¿dónde nació? La pregunta es where he or she was born. ¿Cuándo? Perdón, la de arriba era cuándo, la de abajo where. ¿Dónde nació? ¿Cuál es su profesión?
o era su profesión, si ya la persona ya no está viva, y unos dos o tres eventos remarcables o algo que sea importante en la vida de esa persona. Entonces, eso les voy a pedir a ustedes que vayan pensando en una persona que ustedes conozcan esos datos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes ya pensaron en ella. Entonces voy a preguntarle a Kelly y a David si ya tienen la persona de la que piensan hablar. David, Kelly, Sara Kelly. Perdón, Sara Carelli. Sara, ¿tienes una persona que quisieras decir algo de la biografía de ella en este momento? Para no escoger yo la misma persona de pronto. Bueno, no sé si me escuchan bien. David Gustavo, ¿tienes una persona sobre la que quisieras hablar, una de biografía? Entonces, es para que me digan si la tienen y me digan el nombre para que yo de pronto, no ven con el ejemplo, no vaya a escoger el mismo personaje que ustedes van a escoger. ¿Ok? No, profe. ¿No tienes todavía alguien? No. Pero digamos que quisieras escoger a alguien, podrías decir en este evento de alguien, no, no tiene que ser alguna información como muy exacta, ni tiene que ser, solamente es para que hablemos un poquito, para que pronunciemos algo, pero no es que les voy a preguntar información exhaustiva sobre ese científico, sobre ese cantante, sobre ese hombre de negocios o persona de negocios, sino simplemente para no ir a escoger el mismo que ustedes van a escoger. Y Sara tiene alguna persona? Oh, oh, Sara se fue. Bueno, entonces, eh, la pregunta sería, ¿dónde nació? Where was he born? O where she was born. Eh, when, where he was born, or where was she born? What was his profession, or what is the sí, the profession or the office that the people, that the person had, and some remarkable facts, two or three, ¿ok? Pero vamos a ir a al material. Entonces, vamos a ver el material de a qué se refiere cuando nos dice que how to write biographies. Vamos a darle hacia adelante. Entonces, por ejemplo, 1. ujú, How to write biographies. Life is a long journey made up of past events, present situations, and future ideas. Identifying those remarkable moments in a timeline helps to organise information and make the writing process easier and more effective. ujú, You write about many life experiences, including education, family, work experience, or any other subject. Read the following timeline about Daniel Goleman. It will help you learn how to write a biography. ujú. Based on the facts involved in the timeline, you can start writing the biography. It is possible to name events which were not previously included in the timeline because they can become necessary if you want to clarify an idea. Do not hesitate to take account of them. The Ok, timeline will help you to write it, but you can use other situations you consider relevant as well. The following text is an example of how to include more information to the timeline. ok. Bueno, entonces aquí nos piden un timeline, no nos muestran cómo es un timeline, pero yo no les voy a pedir tanto, sino solamente dónde nació, cuándo nació, a qué se dedicaba y algunos dos o tres hechos importantes sobre la persona. Entonces aquí nos van a mostrar una biografía. Daniel Goleman. Ajá. Daniel Goleman is an American psychologist, researcher, and writer. He was born in Stockton, California on March 7th, 1946. His parents were university professors, so he grew up in a very analytical and academic environment. Goleman received a scholarship to attend Amherst. Ok, entonces por ejemplo aquí ya nos encontramos parte de lo que yo les estoy preguntando. Por ejemplo, estamos, en este caso es Daniel Goleman. Entonces dice, he was born in Stockton, California on March 7th,
1946. ¿Ok? Ya ahí tenemos dos de los datos que yo les pregunté para los que ustedes me dijeran. ¿Dónde nació y cuándo nació? ¿Qué profesión tenía? Si es que ya no está vivo. En este caso, Daniel Goleman sí está vivo. Entonces dice Daniel Goleman is an American psychologist. Entonces ya tenemos un tercer hecho. Y, eh, por ejemplo, aquí tenemos uno que dice que Daniel Goleman grew up in a very analytical academic environment, por ejemplo. Aquí nos dice, por ejemplo, que Daniel Goleman received a scholarship to attend Hammerhurst College. Eso es algo importante. Por ejemplo, podemos decir que Goleman returned to Hammerhurst, where he graduated magna cum laude, o laude, eso es latín. Nos dice que él estudió, he studied under the supervision of David C. McClellan. Y más, dice que Goleman studied in India and Sri Lanka. Y allá hay un montón de hechos importantes de él. Entonces, yo le estoy dando la oportunidad que Goleman wrote his first book about his time in India and Sri que ustedes Lanka. me digan solamente In tres. No hay necesidad 1970, he returned de que ustedes me digan un montón de actividades que la persona desarrolla o desarrolló, sino solamente tres. Dice Goleman wrote his first book about the time in India and Sri Lanka. Otro hecho es in 1970 he returned to Harvard as a visiting lecturer. ¿Qué más? Hay muchísimos. O sea, la biografía de Daniel Goleman sí es larga. La que nosotros debemos hacer es algo cortito. Mm, What does David Goleman do? He is an American. ok, entonces para hacer una biografía podemos también basarnos en preguntas. Entonces la primera que nos muestran aquí es What does David Goleman do? ¿Qué es lo que a qué se dedica? ¿O qué hacía? Did en pasado. He is an American psychologist, researcher, and writer. What countries did he study in? He studied in USA, India, y nos dicen que también en Sri Lanka. When did he publish his book or a book? In this case, his book Emotional Intelligence. The response, the answer is he published it in 1995. Y así, más preguntas. Entonces, esto uno también puede hacer una biografía eh, basándose en preguntas. Daniel Goleman has dedicated most of his life to research about emotional intelligence and 2. Bueno, Using simple tenses. entonces quisiera saber It si is ya important to ustedes, review simple tenses such quiero saber si ustedes ya tienen una persona de la cual quisieran darnos esos datos. ¿Dónde nació? ¿O cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿A qué se dedica o a qué se dedicaba? Y dos o tres hechos particulares o importantes de esa persona. Entonces tenemos voluntario, tenemos solamente a dos personas, Sara y David. Sara, ¿tienes tu persona? ¿Quisieras participarnos con diciéndonos hechos biográficos de una persona? Hola, hola. No sé si me escuchan bien. Ah, ok. Ok. ¿Puedes escribir y leemos? Yo te ayudo con la lectura. Puedes escribirlas en el chat y yo te ayudo, yo te leo tu participación. Bueno, David Gustavo, ¿nos podrías colaborar con participación sobre biografía de alguien? Yes, teacher. Ok, Luis Pasteur. okay, okay. I going to then I going to ask you the question and you go to respond, right? That's Okay. is good for you. Yeah. Okay, Mister. What's the people the what's the person that you choose? Um, the person that I choose is a chemical and bacteriological. Meteorologist. Okay, Bacteriologist. Yeah. okay. Yeah. What when he was born?
Was born on December 27 of 1822. Okay, where was he born? He was born Where? in, give me a sec. He Where? was born in France. In France. Okay, perfect. Okay, and could you share with us some remarkable facts in his life? He made the pasteurization for the milk. Okay, process, pasteurization process. Uh-huh. Yeah. Yes. Other? It was something about alcoholic fermentation. Okay. Other, or that's all? He invented a vaccine, but I don't remember right now what vaccine was. Okay, okay. Thank you. Thank you very much for sharing information with us. Thank you very much. Okay, let's see. The other person that is here with us is Sarah. The person that she chose was Luz Arelis Henao. Luz Arelis Henao was born in Sabana Larga. Sabana Larga is Antioquia in December 3rd, 1976, and she's a singer. Sarah, do you have remarkable facts about the life of Miss Henao to share with us? Okay, no? Okay. Okay, Sarah, if you want to complete, okay, the information you can make your intervention a little later. Okay, you please tell me when you're ready. Ah, bueno, entonces, otra cosa importante, muchas gracias a David por su participación y a Sara también por la participación en el chat. Em, Vamos a continuar entonces con con el material. Entonces, este material pues es simplemente un repaso, no vamos a dedicarnos mucho a él, aunque sí vamos a escoger dos tenses importantes. Uno va a ser el presente simple y otro va a ser el futuro con going to. Entonces, nos habla de los tiempos simples, de los simple tenses, que son el presente simple, el pasado simple y el futuro con going to y con will. Esos no vamos a ver tiempos compuestos hoy, solamente present simple. Creo que hay una. Ok, listo. Entonces, antes de pasar a los tenses que vamos a ver en el material, vamos a leer lo que Sara nos puso acá. Ok, dice: Their parents were Maria and Alfonso. She has 8 brothers. She was the third daughter. Ok, ok, importante. Es, hechos de la vida de la cantante. Se llama, perdón un segundito, Luz Arelis Henao Ruiz. Ok, muchas gracias, Sara. Pues normalmente hay mucha participación, pero hoy pues no asistió bastante gente, no sé por qué. Puede estar lloviendo, la gente no ha llegado a la casa, no sé. Yo sé que, por ejemplo, aquí en Medellín estuvo cantidad de trancones, el metro se dañó, o sea, mucha gente quizás no haya llegado a la casa que pensó llegar más temprano. No sé cómo estarán las otras ciudades. Bueno, entonces decía que vamos a seguir viendo el material que tenemos. El uso de de los tiempos presentes, vamos a ver si ya todavía tenemos el audio, si no nos devolvemos a verlo. Vamos a devolvernos un poquito para que al regresar nos dé Daniel el audio. 2. Using simple tenses. It is important to review simple tenses such as past, present, and future because they can be used to express ideas in different contexts. We are going to start checking simple past tense. The following chart explains the use of to be in the past. Ok. Entonces, el primer tiempo que vamos a ver acá es el tiempo pasado simple y vamos a comenzar con el tiempo pasado simple del verbo to be. Entonces, el verbo to be es un verbo que ustedes saben que es muy especial, niega
agregando el not después del propio verbo y tiene dos conjugaciones. Lo más normal del mundo es que los verbos solamente tengan una conjugación en el pasado, mientras que was tiene dos, como ustedes lo deben recordar, que son was y were. Where was, perdón, where where was o she born, por ejemplo. Where was she born? ¿Dónde nació ella? Y miramos acá las negativos que son con not después, o sería was not o wasn't o were not o weren't. De esto es solamente repaso, lo estamos viendo porque aquí nos aparece, pero esto es repaso ya de los primeros niveles, entonces no es muy difícil para ustedes y para las personas que están viendo estos videos en este momento. For Entonces, example, for example, he was born in California. where was he Were born? his parents academic professors? Yes, they Yes. were. Ajá. David Goleman was not a mathematician. Ok. Simplemente es una oración afirmativa. He was born in California. De la pregunta es where was he born? Eh, la siguiente es una pregunta en sí, que normalmente cuando son de sí y no, comienzan con el propio pronombre, el propio verbo. Entonces, en este caso hubo, were his parents academic professors? Yes, they were. Y esta es una negación. David Goleman o Goldman wasn't o was not a mathematician. Eso es solo repaso. When you have to use a verb different from to be in the past, Cuando nosotros tenemos que utilizar otro verbo que es diferente al verbo to be en el pasado, hay que recordar que la forma afirmativa cambia, pero es una sola palabra. Normalmente es una sola palabra. O sea, una sola conjugación para el pasado. Para las formas negativas no cambia el verbo, no tiene una forma del pasado para las negativas, sino que se utiliza la forma del presente, más el auxiliar did, not o didn't. O sea, el auxiliar con la negación not. Y para hacer preguntas, simplemente son comenzando con el auxiliar did y terminando con el signo de pregunta, y en la mitad hay una oración afirmativa que es, por ejemplo, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos, él o ella, él o ello compran y ellos compran. Simplemente es una oración afirmativa que está en la mitad de dos indicadores de pregunta, uno de los cuales es did y el otro es un signo de interrogación. Simplemente eso es simplemente repaso. Ejemplos. for example, Goleman obtained his PhD from Harvard. Goleman did not know at that time. When did he publish his book, Emotional Intelligence? Ok. Como les decía, digamos, en este caso el verbo para la oración afirmativa cambió porque agregó ed, el verbo original es obtain y aquí quedó obtained. Cuando vamos a ser negativo, el verbo sigue en presente, por ejemplo el verbo know, esa es la forma del presente, sin conjugación ni nada, simplemente se conjuga la negación. La negación sí queda en pasado, que es el did, el do, que es en el presente, se pasa al pasado, que es did not, y el resto es una oración común y corriente. Cuando yo voy a hacer una pregunta, va a estar al comienzo el did y al final un signo de interrogación y en la mitad va a haber una oración afirmativa. Entonces la oración afirmativa es él publica su libro Emotional Intelligence. Emotional Intelligence. Esa es una oración afirmativa en presente. El verbo siempre está en presente. ¿Qué convierte la oración en una pregunta en el pasado? Que aquí antes está el indicador de pregunta, el auxiliar did para el pasado, y antes hay un verbo de información, un verbo no, una palabra de información. Entonces, cuando, esa es la palabra de información, nos pregunta por un tiempo particular. ¿Cuándo publicó su libro Emotional Intelligence? Esa es una pregunta. We use the simple present to talk about 1.
Facts, generalizations, and universal truths. Example: the earth goes around the sun. Ok, entonces aquí nos hablan ya de un tiempo diferente, es el tiempo presente simple. Ya no estamos hablando del pasado simple, sino del presente simple. ¿Para qué se utiliza el tiempo presente simple? Para hechos, generalizaciones y verdades universales. Por ejemplo, que la Tierra va alrededor del Sol. Eso es una verdad o un hecho, o puede decir también que es una verdad universal. Las verdades universales son un tema o un tópico muy complicado de tratar y de llegar a un acuerdo, pero bueno, ese es uno de los hechos perdón, de las, ¿cómo diría yo? Se puede decir que es em, algo de lo que se ocupa el presente simple, de los hechos, generalizaciones y verdades universales. También para las rutinas, se encarga de las rutinas y de los hábitos. Por ejemplo, que ellos o ellas normalmente juegan fútbol los domingos. Para situaciones permanentes, como que ella vive en Cartagena. Si ella vive en Cartagena, es algo que es algo permanente. Para los eventos que son ciertos, que suceden con certeza. Por ejemplo, que yo estoy de cumpleaños el próximo mes. En este caso, el verbo es el verbo to be, que tiene sus particularidades para ser negativas y preguntas. Para acuerdos que no se pueden cambiar, que nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, la clase comienza a las 7 de la mañana. Verbos estativos que nunca son utilizados en presentes continuos, ¿ok? Por ejemplo, no se puede decir la estoy queriendo mucho. Eso es algo que no se puede decir en inglés porque ese es un verbo como estativo, se llama. O sea, simplemente no se conjugan en presente continuo. En continuo, no se puede decir. Se tiene que decir yo la quiero o yo la amo, no yo la estoy amando, yo la estoy queriendo. Ejemplo, yo conozco la respuesta. No se puede utilizar el verbo conocer para decir yo la estoy conociendo, ¿ok? Sino que es algo que es estativo. Para narraciones, o sea, para instrucciones y comentarios, por ejemplo, la mujer pregunta, ¿quién es ese de allá? ¿O quién es esa de allá? Entonces, esos son repasos de los usos del presente simple. El presente simple, Bear in mind that the next chart regarding to be el presente simple con el verbo to be, entonces esto es lo primero que le enseñan a uno en el colegio, am is are, am not, are not, is not. Y cuando estamos en interrogativo, simplemente intercambiar los lugares. Eso es repaso nuevamente. On the other hand, if you use a verb different from to be, keep in mind the following. Ok. Otro repaso de los verbos en presente simple es que tienen dos conjugaciones normalmente, excepto to be que tienen tres, pero es un verbo especial. Entonces tiene la conjugación normal, drive, pero tiene una segunda conjugación que es drives, con una S. Entonces tenemos la conjugación drive para ciertos pronombres, ciertos sujetos, y la conjugación drives para otros ciertos eh, sujetos. Para la negación utilizamos el auxiliar do más la partícula not o el auxiliar do pero con conjugación en tercera persona del singular que es does y la partícula not o doesn't. En todo caso es, por ejemplo, forma negativa, podemos decir, por ejemplo, I don't drive o she doesn't drive o they do not o they don't drive, por ejemplo. Entonces, esto se utiliza con verbos común y corriente. Cuando vamos a hacer una forma interrogativa, entonces iniciamos con el indicador de pregunta do, que es el auxiliar para las preguntas, y terminamos con un signo de interrogación. En la mitad, como en las otras ocasiones, hay una oración afirmativa en presente. Por ejemplo, es yo manejo,
tú manejas, él maneja, nosotros manejamos, pero el verbo no está conjugado nunca. Así es un verbo como se utiliza en presente, pero en el infinitivo. Bueno, esto es todo lo del presente simple. For example, Daniel Goleman is an American psychologist, researcher, and writer. What does David Goleman do? Ujú. Es aquí hay una oración afirmativa con el presente simple y en el presente simple el uso del verbo to be y hay una pregunta que es en el presente simple con el verbo do, con el verbo hacer, ¿ok? Y con verbos como el verbo es un verbo común utilizando el auxiliar do, conjugado en este caso para una tercera persona del singular, en este caso masculina, que es él. Entonces la pregunta es what does he do? O cuando lo estamos haciendo explícitamente es what does David Goldman do? The simple future can be formed using will or going to. Ok, entonces el presente simple se puede se puede formar utilizando will or going to. En este caso tenemos will, que es un verbo que se comporta en este caso como un auxiliar del futuro y para todos los efectos se maneja como el verbo to be. Entonces, para negar tiene el not después de will, por ejemplo, will not, y para preguntar se intercambia lugares entre el sujeto y el verbo auxiliar will. Es will I stay, will you stay, will he stay, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos a will they stay. Para hacer el futuro con going to es como cuando hacemos una oración en presente continuo. I am going to travel. Pero entonces en este caso particular, todos van a llevar going to. Es una oración, es una estructura que nos va a servir para hacer predicciones. Entonces, aquí voy a adelantarme hasta que ya nos dé For take 3. que este vocabulario Vocabulary about solo lo productivity and vamos a ver. account. Solo lo vamos a ver. Este vocabulario solamente lo vamos a ver por encima porque a ustedes ya les toca ya sentarse y analizar los textos que hay y de acuerdo al aprendizaje que obtengan del vocabulario y de las definiciones, del uso de esas definiciones y ese vocabulario y estructura, ustedes van a hacer sus trabajos para esta semana. Entonces quisiera salir, vamos a ir a la hojita de Word que tengo por acá yo y les voy a preguntar qué hace usted en vacaciones. Entonces, eh, ¿qué es lo que usted acostumbra a utilizar en vacaciones, a hacer en vacaciones? Entonces, vamos a utilizar el prefabricado I used to. I used to. Entonces, I used to, y van a decir una actividad que ustedes desarrollan en vacaciones. I used to, y otra, y así tres cosas. Ustedes hacen en vacaciones, no tres cosas, tres actividades que ustedes desarrollan en vacaciones. Vamos a utilizar ese prefabricado para como recordarlo un poquito. Entonces, la pregunta es, what do you used to do on vacation? Y es una pregunta. Por ejemplo, yo voy a decir, I used to, y ustedes me van a decir también las de ustedes enseguida. I used to visit the botanical garden. Esa es una de mis actividades de vacaciones. Otra que yo acostumbro a hacer. I used to swim, to go to the swimming pool. Y otra, I used to eat a lot. Acostumbro a comer mucho en vacaciones. Entonces, la pregunta es, what do you used to do on vacation? On vacations. Y la respuesta va a ser
van a ser tres actividades que ustedes hacen en vacaciones. Las mías son: I used to visit the botanical garden, I used to go to the swimming pool, and I used to eat a lot. Entonces, si me colaboran ustedes, ustedes son los únicos asistentes. Entonces, adelante tenemos a Sara y a David. ¿Quién quiere de primero? ¿Tengo voluntarios? Me, teacher. Okay, sir. Thank you very much. Mira, Hey, I hear your voice, Sarah. I think that the microphone is working now. No, it was my little nice. Ah, okay. Thank you very much. Okay, David, the question is, what do you used to do when you are on vacation? I used to go to the gym. Mm-hmm. I used to read new books. Ajá. And I used to go to my hometown. Ok, bueno, entonces antes de que pasemos a Sara, voy a ponerte a que me reformules esas actividades. Entonces yo, por ejemplo, te voy a mostrar cómo. La pregunta era, what do you used to do on vacation? Y la respuesta que yo puse es, I used to visit the botanical garden. Esa es una respuesta un poquito indirecta. La respuesta directa sería, I visit the botanical garden. ¿Ok? Aquí lo puse con minúscula porque, bueno, me equivoqué. Pero el jardín botánico es como en Medellín es un nombre propio. ¿Ok? Bueno, ¿cuál sería la respuesta directa? Ya te hice el ejemplo. ¿Cuál sería la respuesta directa para la pregunta What do you used to do? Cuando yo digo I used to go to the swimming pool. Bien. It will be I go to the swimming pool. Ok, simplemente I go to the swimming pool. Ujú. Para la tercera, David. Only will be I eat a lot. Ok, I eat a lot. Muy bien, perfecto. Muy bien. Se nos salvó Sara porque ya no tiene micrófono, ¿ok? Pero ella tiene aquí su propia participación. Vamos a copiarla desde el chat y la vamos a pegar allí. Bueno. Bueno, Sara se tiene. I used to visit my grandparents. I used to do all my homework. Ahí nos falta creo que una, Sara. Sí, nos falta una. Si quieres poner la otra. Entonces, las de Sara son. I used to visit my grandparents. I used to do all my homeworks. David, ¿podrías decirnos las tuyas directas sin decir I used to para escribirlas aquí? Um, I go to the to I the go to the gym. to the gym. One. Yes, sir. I read new books. I read new books. Medicine books. And I go to my hometown. I go to my hometown. Where are you from, Mr. I'm from Cali, but I grew up in Buenaventura. Okay, perfect. Thank you. Homework. Okay, thank you very much. Ok, entonces esto sí no se nos fue muy fácil porque son simplemente lo que hacemos en vacaciones. Y para terminar, entonces yo quisiera que ustedes me pudieran decir predicciones a futuro. Entonces les estaba diciendo ahorita, cuando estábamos explicando los tenses, que el going to lo utilizamos para hacer predicciones. Yo digo, por ejemplo, bueno, la pregunta dice, prediga el futuro de la Tierra o del mundo con going to. Entonces yo voy a decir tres, por ejemplo. Y digo acá que
escojamos un término. Entonces yo voy a escoger un término que es in 50 years. In 50 years, robots are going to make all the productive work. ¿Sí? Una de mis predicciones que dice que en 50 años, yo escogí el término de 50 años, en 50 años los robots van a hacer todo el trabajo productivo. Otra de las predicciones que yo pienso hacer es que no, no voy a hacer más. Voy a dejar que ustedes hagan el trabajo porque yo suelo quitarle los puntos que otra persona quería decir. Entonces, yo voy a dejar este es el ejemplo. In 50 years, ustedes pueden escoger su término, el tiempo, en años, y decir el sujeto, que es lo siguiente que hay en esta construcción, el are going to, que es otra parte importante de las predicciones. Vamos a colocarle una letra de otro color, un resaltado de otro color, y el sujeto, el verbo, con un complemento. Entonces, in 50 years es el término que yo escogí, y luego ahí sí voy a comenzar a decir qué es lo que qué es lo que pasa, cuál es mi predicción. Entonces, normalmente, para que las cosas sean más sencillas de hacer, el inglés comienza con un sujeto. Entonces, para que ustedes no se enreden ahorita, normalmente en este tiempo ya no ustedes no se enredan para hacer las oraciones, pero para las personas que son más iniciales, para que las personas más principiantes, como el español es un poquito caótico y no tienen problemas en poner el sujeto en una parte o en otra, el inglés sí es más escuelero, diría yo, es un poco más rígido en cuanto a que el sujeto va por aquí, luego va el verbo y luego va, digamos en este caso, el verbo de la oración, no el verbo auxiliar, sino el verbo de la oración, y luego va el complemento. Entonces, como David tiene micrófono, entonces vamos a pedirnos que nos diga cuántas predicciones tienes, nos podrías dar, David. Um, could be in What? 50 years. Okay, but excuse me, David. The question is, how many predictions are you going to do? Ah, um, One or two, or three or more? could be two. Two. Okay, that's correct. And what is the term that you choose? In how many years? In 20 years. In 20 years. Okay, in 20. Yes, sir. Go ahead, please. In 20 years, Mm-hmm. surgeons Surgeons. Uh-huh. Mm-hmm. are going to Surgeons are going to. Uh-huh. know Know. Uh-huh. how to operate How to operate. with Da Mm-hmm. Vinci. With Da Vinci. Da Vinci. Da Vinci is a software. It's a machine. Is a machine. Yeah. Okay. Da Vinci. Es así. Da Vinci. Okay. What is the other, Mister? I- Um, in in 20 years, Uh-huh. most of my classmates Mm-hmm. are going to be Mm-hmm. finishing the specialization. Finishing. In 20 years, a lot of time to Yeah, be finishing their their specialization. their specialization.
It could be more in 10 years. Yes, I think in 20 is a lot of time. Okay, no problem. I'm going to change it. Okay, perfect. Thank you very much, Mister. You are Mr. Gonzalez. Thank you, Mr. Gonzalez. Okay, and I gonna say, okay, Miss Castellanos, tú tienes también tus propias. Okay, uy, how many years? A lot of time. 50,000 years. Okay, let's see. Vamos a ver de qué se trata. Okay, let's cut and paste. Check. Okay, it's here. Let's see. Change the font. Okay, Sarah. Let me check. Sarah is Miss Castellanos. Okay, Miss Castellanos says that in 50,000 years the water is going to disappear. Okay. Madame, ¿tú quisiste decir en 50.000 años o en 50 años? Porque esta segunda es 50. Ma'am? Ok, 50.000 años. For the second as well? First, 50,000 years. And the other is 50, no more. Okay, 50 and 50,000. Okay. In 50,000 years, the water is going to disappear. Okay. Mhm. And disappear. What disappear? What is the mistake? I don't know what. Okay, disappear. In 50 years, all my classmates are going to get older. Okay, that's right. That's totally correct. Okay, thank you very much. En este caso me ayudaron mucho, ustedes lo hicieron muy bien. Todo lo que estamos haciendo hoy nos sirve para que otras personas que van a ver este video, entonces se ilustren con él. Hoy teníamos básicamente este trabajo porque quería mostrarles también otra partecita del training material. Lo que tenemos de aquí hasta la terminación del material es vocabulario acerca de productividad y contabilidad. Entonces, no tengo yo pues mucho hay que decir, simplemente les toca a ustedes leer bastante y Well, basándose en este define the material, general objective you want to reach. ustedes van a encargarse. Prioritizing is to decide in what order you should do things Bueno, based on how está un important. poquito inoportuna la locutora. Aquí vamos a ir hasta la hoja número 20. Aquí creo que no es tanto. No es tan hasta la 20. Es un poquito antes. Un poquito antes también. Ok, ya estamos llegando. Bueno, sí. Digamos que todo este material que aquí que no lo voy a mostrar ya porque estaba la locutora, cada vez que pasamos la diapositiva comenzaba y había que quitarla. Entonces, este material aquí es texto, donde ustedes van a aprender vocabulario ya se me olvidó, yo sé que la segunda es contabilidad, pero el vocabulario se refiere a productividad y contabilidad. Entonces, esto lo deben ustedes de estudiar, ustedes van a aprender bastante de aquí, sobre todo las personas que trabajan en la parte administrativa. Este material está súper bueno para aprender sobre contabilidad y sobre productividad y contabilidad. Entonces aquí van a encontrar conceptos y van a encontrar como truquitos para mejorar esas habilidades, pero ya no es una parte gramatical que yo deba explicar cómo es una estructura, cómo es una palabra, cómo es un significado. Aquí ustedes deben leer y con base en lo que aprendan de aquí van a hacer
las evidencias de aprendizaje, que en esta semana son 4, como las mostré al comienzo. Entonces, eso sería todo por hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta adicional, entonces la pueden hacer. Y si no, ya nos podemos ir a retirar a descansar por el día de hoy. Do you have any questions for me today? Okay, entonces David No, teacher. Gustavo, okay, thank you for attending. Castellanos Burgos, mi Sara Carelli, muchas gracias por asistir y por quedar hasta el final. Y entonces nos veremos Dios mediante el día 23. El día 23 no voy a explicar el material como lo estoy explicando en este caso, sino que vamos como a hacer una terminación, como una conclusión de todo el curso. Y antes de eso, el día que comencemos con con la siguiente semana, que es la semana 4, ese día, Dios mediante, aspiro a mandarles un documento que va a explicar lo que debemos hacer durante esta semana, porque si yo dejo hasta el próximo jueves para explicar lo que vamos a hacer esa semana, pues prácticamente es ya terminando que les estoy explicando lo que hay que hacer, entonces no tiene como mucho sentido así. Bueno, entonces muchas gracias David, muchas gracias Sara y hasta una próxima ocasión que sería el 23 de junio del año 2019. Muchas gracias y muchas gracias por permanecer hasta el final y hasta la próxima ocasión. Thank you very much for attending this meeting. See you next Thursday at 7:30 p.m. for the last virtual session that we're gonna have this period of studies. Thank you very much again and see you next time. Bye bye. Bye, teacher.